el empobrecimiento grosero que vive nuestra población y sobre todo los sectores más postergados. Para hablar del tema estamos en comunicación con Matías Wasserman, que es economista de la UBA y docente e integra el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, OCEP. Hola Matías, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. ¿Qué haces, Yair? ¿Cómo va? Buenas tardes para vos y para todos los que están escuchando. No, gracias a vos por tu tiempo, por atendernos. Contame un poquito de esto, porque muchas veces hablamos con, esta es la Radio de las Madres, entonces sale mucho dirigente social, mucho dirigente gremial, mucho dirigente político territorial, y nos dicen, una de las cosas que notamos es que la guita que se inyecta a través de la tarjeta alimentar ha sido uno de los diques de contención en materia social de este gobierno. ¿Cómo lo evalúas vos? Si esto es así o no, y qué perspectivas se abren a partir de esta bajada de guita clara a la tarjeta alimentar. Efectivamente, como vos bien mencionabas, en general en estos 2 años hemos hablado varias veces del ajuste del gasto. Incluso el gobierno se jacta de haber hecho el ajuste más importante de la historia de la humanidad. Suena pomposo, yo creo que no existe manera de corroborarlo, pero creo que además de eso, sí, ya más de 2 años de gestión de Milei, corresponde también ver los cambios en la composición de ese gasto, y ahí sí resalta un poco lo que vos anticipabas respecto al crecimiento de 2 variables, en realidad es sobre todo la asignación universal la que crece por encima de la inflación, pero que permite, digamos, una inyección de recursos en cerca de 4 millones de chicos, 2,5 millones de hogares, que son claramente los más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, cuando uno mira en el acumulado de noviembre del 2023 a hoy, lo que se ve es que, obviamente, después de un diciembre del 2023, lo recordarán durísimo, ya en enero hay un salto importante en la asignación universal por hijo, y con eso queda, digamos, desde entonces a hoy por encima de la inflación, y con una ayuda adicional en junio-julio del 2024 que también volvió a crecer. Entonces, con eso efectivamente lo que se ve es que en un contexto de deterioro generalizado del poder adquisitivo de la población, con caída de la actividad en sectores que demandan más mano de obra, como es industria, construcción, comercio, en pérdida del salario real, el gobierno encontró a través de la asignación universal por hijo, junto con la tarjeta alimentar, una forma de sostener a esos hogares. Que sin embargo hay que decir que obviamente no alcanza, porque incluso en los hogares que pertenecen a la economía informal o en la economía popular, nosotros del observatorio habíamos hecho un informe en 2022 donde analizábamos de alguna manera qué porcentaje de los ingresos de esos hogares, ¿no?, los más asistidos si se quiere, correspondían a ayuda social por parte del Estado, y lo que encontramos es que incluso en esos hogares cerca del 75, el 80% de los ingresos en promedio provienen de fuentes laborales. Entonces, que incluso en un contexto donde se aumenta o se profundiza la ayuda a través de la asignación universal, lo que hay que mirar es el panorama completo y qué está pasando también con los ingresos laborales. Claro. Y ahí lo que encontramos otra vez es que el panorama tampoco es tan alentador. Sí, no, mirá, estaba repasando, quiero que me chequees estos datos, si no estoy mal, la asignación universal por hijo está en 100.000 pesos, unas monedas más de 100.000, y la tarjeta alimentar está en 52.000. Primero, si me podés confirmar estos datos, y otro fenómeno que, sin ser economista ni investigadora en el área, que me llama la atención, es el achatamiento de la distancia entre el salario mínimo y los ingresos de estos planes, ¿no? Que también, obviamente, lo que te muestra es la caída abrumadora del salario, ¿no? De la principal variable que tienen los trabajadores para generar dinero. Totalmente, vamos con lo primero. Sí, una asignación universal por hijo más tarjeta alimentar, que en realidad son complementarios, o sea, una familia con un hijo cobra ambas, está 120.000, cerca de 120.000 la asignación universal y 52.000 la tarjeta alimentar, que está más congelada. El gobierno está haciendo los esfuerzos más que nada en la asignación universal por hijo, que es la que viene creciendo, o la que estuvo creciendo por encima de la inflación, pero que igual ahora lo podemos comentar, con el aumento inflacionario desde junio del año pasado, esto se está deteriorando cada vez más, y la asignación universal por hijo va perdiendo en términos reales, porque como actualiza con inflación pasada, en la medida que la inflación va creciendo, a vos te queda una asignación universal por hijo que aumenta con un porcentaje menor
del que ahora están aumentando los precios. No sé si eso se entiende, pero sí es relevante para entender la tendencia de un 2024, donde en la medida en que la inflación caía, la asignación universal por hijo en términos reales crecía, justamente por esa baja de la inflación. Bueno, ahora que la inflación está al alza desde hace ya varios meses, la asignación universal por hijo va perdiendo capacidad de compra. Entonces, sí, para un hijo, estos dos programas de conjunto llegan a los cerca de 174.000 pesos, para 2 hijos se va a 320.000 y para 3 hijos roza los 500, un poquito por debajo. Ahora todavía está lejos incluso de cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, ninguna familia alcanza a sostenerse. Esto fue un mito hace cerca de 20 años, hoy ya casi nadie lo sostiene, pero ninguna familia puede vivir de la asignación universal por hijo, ¿no? De ninguna manera. Y lo que también se ha dado en estos años, que es relevante por lo que vos mencionabas del salario mínimo, no es solo el hecho de que el salario mínimo haya quedado tan desactualizado y cerca de los 300.000 pesos, ninguna familia, ni siquiera con 2 trabajadores, asumamos que formales, que cobran el piso del salario mínimo, podría alimentar una familia con 600.000 pesos, pero lo cierto es que además, en paralelo, lo que se dio fue, a comienzo de la gestión de La Libertad Avanza, un desacople del salario mínimo respecto al potencial trabajo, que era, si se quiere, el programa de salario complementario que permitía a cerca de 1 millón de trabajadores de la economía popular, bueno, tener un adicional por el trabajo precario, muchas veces en condiciones difíciles que atravesaban. Entonces, que sigue congelado exacto, en 78.000 pesos, si no me equivoco, 82.000. Exactamente, de diciembre del 2023, cuando representaba en ese momento la mitad del salario mínimo, está congelado en 77.000 pesos. Claro, una Entonces, locura. Bueno, ahí ahora hay no es otra fuente, exacto. No es ni un cuarto, de deterioro de estos hogares. Che, Matías, te quiero preguntar también, bueno, ustedes forman parte del Observatorio de Coyuntura y Económica y de Políticas Públicas, me imagino que le dan varias vueltas a este asunto. He hablado incluso con dirigentes de la UTEP, del Movimiento Evita, del MTE, de la CCC, del amplio campo de las organizaciones sociales que, entre todos, comparten una mirada crítica de lo que fue el laburo de planes sociales del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Si uno piensa que esta noche no va a ser eterna y que por supuesto tenemos que pensar que va a volver un gobierno popular, ojalá más radicalizado que los anteriores, ¿qué hay que hacer con los planes sociales? Porque uno recuerda que Néstor se golpea el pecho orgullosamente de haber sido uno de los gobiernos que más redujo planes sociales. ¿Cómo se puede pensar hoy, 22 años después de Néstor, una política virtuosa en este sentido del desarrollo social? Mira, nosotros como observatorio participamos y estuvimos muy cerca de la redacción de lo que fue el proyecto de salario básico universal, entendiendo que por fuera o trascendiendo la discusión sobre si es conveniente o no en un futuro que, como decía Néstor, jactándose de reducir la cantidad de beneficiarios en un futuro que perciban ese salario básico universal, ¿no? Un horizonte ideal se propone donde todos los trabajadores o todas las personas adultas en condiciones de trabajar lo puedan hacer con inserciones virtuosas, digamos, de manera registrada, formal, con salarios que le permitan sobrevivir. Más allá de si eso es posible en un futuro, yo creo que las condiciones estructurales de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo hoy hacen imposible imaginar un pleno empleo con esas características. Cierto es que en el mientras tanto corresponde pensar una asistencia que de alguna manera permita a los argentinos vivir con dignidad o con un piso de dignidad por el solo hecho de ser humanos, sobre todo teniendo en cuenta que, contrario a un mito que estuvo circulando bastante, yo creo que ahora está más alejado y nadie lo cree, pero que en su momento tuvo bastante asidero, tuvo bastante implicancias, que tenía que ver con esto de cobran pero no trabajan. Y la realidad es que en la Argentina no hay nadie que no trabaje, no hay nadie que pueda vivir sin trabajar, salvo los más ricos de los ricos que pueden vivir de rentas. Claro. Pero lo cierto es que viendo hoy los datos de la UACHO, incluso de lo que significaría un salario básico universal, lo que en su momento fue el potencial trabajo, lo que queda claro es que para sobrevivir hay que trabajar, y en todo caso lo que ocurre es que las condiciones hoy no permiten hacerlo de una manera que cubra un piso al menos de alimentos, ¿no? En un país de la Argentina, con las condiciones que tenemos, que haya por encima de un 10% de indigencia, bueno,
tiene que ser un llamado de atención. Me pongo en abogado del diablo. Sí, dale. No, me pongo en abogado del diablo para polemizar un poquito y después vos me respondés, tampoco para no abusar tanto de tu tiempo. Digo, la gente que critica la idea... El peronismo es una junta que hoy día no tiene un programa político muy claro, ¿no es cierto? Hay una heterogeneidad en todos los temas. Hablamos de salario universal, hay heterogeneidad. Hablamos de Venezuela, hay heterogeneidad. Hablamos de política industrial, hay heterogeneidad. Pero la gente que critica la idea del salario universal te dice, bueno, ahí lo que estás legitimando es que hay gente que nunca va a salir de la pobreza, que lo que estás es asumiendo que hay un montón de gente que no va a poder insertarse al mercado formal y que la única capacidad que tenés de intervención con el Estado sería esta especie de paliativo que es un salario universal. ¿Cómo le responderías vos a esta mirada que también está presente dentro del peronismo? Obvio y me parece recontra respetable y es una mirada con la que estamos dialogando de manera permanente. Lo primero que tengo para decir es que no creo que sea la única forma en la que el Estado debería intervenir en la economía. No es esa la propuesta del salario básico universal, al menos no como la pensamos desde los CEP, sino como una herramienta más en un marco de un modelo que cuide la industria nacional, que planifique el desarrollo, que no deje todo a libertad del mercado y que, bueno, para el sobrante o para esa masa marginal se los asista con salario básico universal. No, de ninguna manera. De hecho, el salario básico universal también estaría asociado a pensar la manera de aumentar la productividad en sectores que hoy están más alejados de la frontera, si se quiere, pero lo que también ocurre es que, a diferencia del siglo XX, ¿no? Uno piensa en, por ejemplo, la etapa de sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, y en aquel momento el proceso de industrialización, si se quiere, permitía resolver varios problemas a la vez. En primer lugar, el problema del empleo, ¿no? La industria generaba sí o sí empleo. Por otro lado, generaba desarrollo, porque generaba conocimiento, tecnología, y eso derramaba a distintos sectores, y a la vez permitía de alguna manera superar o retardar uno de los principales obstáculos que tuvo históricamente la Argentina para el crecimiento, que fue la escasez de dólares. Bueno, hoy, en el nuevo mundo, producto de la globalización, el aumento de las finanzas, un capitalismo ya completamente financiarizado, la industria no alcanza por sí sola para resolver estos tres problemas, ¿no? El problema del empleo, el problema de los ingresos, si se quiere, y el problema del desarrollo. Entonces, habría que pensar un nuevo esquema donde la industria sea cuidada, sobre todo en sectores donde la Argentina ya cuenta con ventajas comparativas, por ejemplo el caso de la farmacéutica, el caso de la agroindustria, donde la Argentina, o incluso en el caso satelital, donde la Argentina puede posicionarse como un actor relevante a nivel internacional, pero probablemente haya muchos otros sectores donde eso no alcance. Y cuando digo no alcance, estamos viendo, por ejemplo, o podemos ver, mejor dicho, en retrospectiva, el proceso virtuoso que se inició en 2003 o que tuvo lugar del 2003 al 2015, de crecimiento de la actividad, crecimiento de capacidades estatales, de herramientas, de mejora del poder adquisitivo, y sin embargo hubo una informalidad ahí que no perforó el 30%. Entonces, incluso en el proceso más virtuoso de crecimiento, como lo fue del 2003 al 2015, queda claro que no alcanza. Y en ese sentido pienso que el salario básico universal es una posibilidad, es una herramienta más en el marco, insisto, de una planificación del desarrollo que está lejísimo de acotarse solamente al salario universal, y que también es un problema que enfrenta toda Latinoamérica y que incluso empiezan a enfrentar también incluso países de la Unión Europea. La discusión sobre el ingreso universal, la renta universal, toma distintos nombres en distintos países, tiene que ver con las transformaciones globales del capitalismo, no solo con las condiciones nacionales. Y en ese sentido es nuestra propuesta, que no es la única y que no es que estamos cerrados, sino que entendemos, bueno, que para acompañar a una Argentina que hoy, insisto, tiene 10% de indigencia, 4 millones de personas que no alcanzan a comer, bueno, pensar cómo sostener la dignidad de esos hogares y la supervivencia básica. Matías, clarísimo, interesante y polémico también, como debe ser una propuesta que piensa el futuro de la Argentina, polémico en el sentido de polemizar, de traer ideas al campo de debate. Gracias por tu tiempo, che. A ustedes, che, que anden bien. Hablábamos con Matías Wasserman, economista de la UBA, docente y miembro